Uno. Hola, gente linda. El día de hoy estamos con un invitado bastante interesante, sobre todo, bueno, a mí me llama la atención porque, y es de un tema que vamos a hablar, él es director técnico en África, en Burundi, y eso llama mucho la atención ya que, bueno, sobre todo quiero comenzar esa conversación, esta plática sobre ese tema en específico, ¿no? Porque siempre que se habla de África, siempre se habla como con este tono negativo, este, sí, o sea, de que siempre obviamente nunca se habla de lo positivo, siempre de lo negativo de África, porque claro, tristemente es un continente que sobre todo resalta lo negativo, ¿no? Lo malo, ¿no? De los países en general africanos y así. Pero también siempre hay que ver los dos lados, ¿no? Lo blanco, lo negro y a veces hasta lo gris. Lo bueno, lo malo y lo que está en medio. Y algo que a mí siempre me ha gustado de África, sobre todo en este tema, ¿no? El fútbol, es su afición, ¿no? La afición allá en África es muy alegre, siempre bailando, todo eso, ¿no? Sobre todo, se me quedó muy plasmada esa imagen, ¿no? En el Mundial de Sudáfrica ya hace 13 años, de que era una afición muy alegre, muy, claro, que brillaba mucho, que era muy amigable, que siempre estaba ahí del minuto 1 al 90 o hasta que acabara el partido, perdón, que siempre era muy alegre y siempre daba esta vibra de positivismo. Este, tú, o sea, tu experiencia, ¿cómo ha sido, Ena? ¿Has visto eso? ¿Qué te ha gustado? ¿Cómo has visto el fútbol ahí en África? Bueno, buenas tardes. Referente al tema de los fans, sí es cierto, allí son muy llamativos, bien con una vestimenta muy peculiar o bien con la equipación del club. ah, no dejan de animar en todo momento, son muy expresivos en cara a sus celebraciones, pero es que además utilizan todo tipo de instrumentos, música constante, percusión constante, ah, y estés donde estés siempre hace mucho ruido. Y sí es cierto, están siempre con una sonrisa, ganes, pierdas. Evidentemente, como todo Dios, le gusta que el equipo gane, pero cuando no hemos ganado o no hemos conseguido ganar, han seguido apoyándonos. Y ahora vamos, ya lo platicamos como en la parte de los aficionados, ¿no? En la liga, ¿cómo has visto la liga allá? ¿Está bien formada? ¿Le falta? ¿Cómo la has visto realmente? Bien, en cuanto a la liga como equipos, digamos que hay como tres grupos. Hay el grupo de los equipos potentes, que son los que tienen más dinero, o no es que tengan más dinero, sino que sí que tienen claro dónde van a destinar el dinero, que es básicamente a los jugadores en el campo. Luego hay un segundo grupo que es un grupo que los clubes tienen dinero, pero no pagan a los sueldos adecuados a lo que tendrían que estar. Y luego habría el tercer grupo, que son los equipos que siempre luchan para no descender. El primero y el segundo grupo tienen un nivel futbolístico bueno, alto, y el tercer grupo tienen un nivel futbolístico muy arcaico, muy arcaico. No tienen modelo de juego, no juegan muy a pelotazo, no tienen muchos aspectos tácticos, digámoslo así. En cuanto a la organización de la liga, tiene ciertas carencias, porque ellos siguen el calendario inglés de la Premier,
empiezan el mismo día que empieza la Premier y quieren terminar el mismo día que termina la Premier. Pero claro, la Premier tiene 20 equipos y esa liga tiene 16. Ah, el problema cae en que, claro, hay entre medio ciertas fechas que no las puedes ocupar, porque no las puedes ocupar. Entonces hay muchos meses que hay un parón, ya sea por parones FIFA, que esto es para todo el mundo, pero hay ciertos parones, pues porque decisiones políticas o porque no les encaja por calendario o lo que sea. Y entonces la planificación allí se desvirtúa bastante, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, problemas en el mes de... No hay el Boxing Day, como habría en Inglaterra. Terminas la liga más o menos a mediados de diciembre. Tienes más o menos un mes de vacaciones navideñas, por lo que te implica que puedes ir a caza 10 días como mucho para volver a empezar. Vuelves a empezar liga a finales de enero. Luego hay los parones de FIFA, o este año había parones de FIFA. No hubo parón en Qatar. Había Qatar y continuabas con la liga. Y en el mes de marzo, de golpe y porrazo, 2 meses parado. Mes y medio parado, para ser exacto. Entonces, claro, esto te implica que tienes pues 15 días de vacaciones y luego tienes un mes para volver a parar. Y esto te implica, pues bueno, reinventarte cada vez a planificaciones. No aprovechan esos parones para meter, por ejemplo, la Copa del Presidente y entonces al final, desde finales de marzo hasta junio, pues ahí ya empiezas a jugar miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado, que es lo que te implica pues una planificación depende de la plantilla que tengas o el perfil de jugador que tengas, pues te complica un poquito. Ahora, hablando, a mí siempre se me ha hecho muy interesante, ¿no? Lo que es ser un director técnico, pero más allá de, vamos, lo táctico, de los conocimientos, de cómo juegues y así, yo siempre lo he visto como de esta forma, ¿no? El director técnico es un líder, al fin y al cabo, ¿no? Es un maestro, digamos. Es un maestro y los jugadores, digamos que son los estudiantes del salón. Al fin y al cabo, él es la voz que se debe de escuchar. Mm, yo creo que, sobre todo porque ya he tenido varias pláticas con tanto jóvenes y ya entrenadores con ya mucha experiencia, yo creo que, eh, si no lo más complicado, a veces lo que puede ser más, mm, vamos, tienes que ser más completo, ¿no? Es al momento de ser un líder, ¿no? Porque al fin y al cabo estás gestionas un grupo. Para ti, gestionas tu grupo? Porque claro, es que sea aquí, sea en Italia, sea en Japón, al fin y al cabo manejas un grupo de personas que tienen caracteres diferentes, tienen formas diferentes de pensar, cada quien tiene su forma de ser. Y eso está bien, son seres humanos al final. Pero tú, en tu manera de ver cómo gestionas un grupo, porque también recuerdo este personaje que me dijo algo que se me hizo muy interesante, ¿no? Puede ser un crack dentro de la cancha, pero también hay que ser un crack fuera de la cancha, ¿no? También es cierto que a lo mejor, bueno, no son tus hijos, ¿no? Pero al fin y al cabo yo creo que no tiene nada de malo al final poner valores, ¿no? Sobre de decir, bueno, hay que tener estos valores, obviamente disciplina y todo eso, pero sobre todo los valores, ¿tú cómo lo aplicas? A ver, es cierto que el poder te lo dan los de arriba, pero la autoridad te la dan los de abajo. Entonces, para que te den los de baja autoridad, tienes que demostrar, primero de todo, es la demostración con tus conocimientos, eh,
y sobre todo el do de gentes, la dirección de equipos, la dirección psicológica de todos los aspectos, ¿no? Lo difícil de todo esto es, como tú bien has dicho, es el trato a personas. No todo el mundo piensa igual, no todo el mundo actúa igual, no todo el mundo lo entiende igual, no todo el mundo entiende la comunicación que uno ejerce. Aquí además también tenemos que sumar el problema de que yo soy catalán, en Barcelona, voy a un país muy pequeño que no hablan inglés, ah, hablan francés mayormente, pero no todo el mundo entiende el francés. El idioma principal es el kirundi, que es una lengua familiar al suajili. Hay muchos jugadores del Congo que no entienden ni el suajili ni el kirundi y habla lingala, pero sí habla francés. Entonces, todo este cóctel hace que aún sea más difícil la comunicación. Y en todas las direcciones de equipos, lo más importante es la comunicación. ¿Cómo llegas al jugador? La manera que llegas al jugador, a mi entender, es de dos maneras. Directa y concisa, pero además entendible. Y la segunda, a través de ejemplos. Si tú te vas a la primera, en la cual tienes la dificultad del idioma, el traductor que tienes, que no deja de ser del país, que hablas con él en inglés, el inglés europeo no acaba siendo el mismo inglés africano, por lo tanto, alguna frase, alguna cosa no coge el mismo sentido de tu significado. Y encima luego él lo tiene que traducir al francés, suajili o kirundi, entonces todo se va diluyendo más, ¿no? El Yo creo que el mensaje. traductor se volvía loco. No, 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 no. En mi segundo yo estoy muy contento con él. Ha hecho un trabajo espectacular. Ha llegado muy bien al jugador, ha entendido muy bien el concepto. Era un exjugador de Burundi, de la selección nacional. Entonces el fútbol ya tenía, entonces solo faltaba aplicar pues estos conceptos nuevos europeos, Barcelona, tiki-taka, dilo como quieras, ¿no? Juego de posición, etcétera, ah, para que él entendiese cómo aplicarlo al jugador. Entonces, la dificultad que nosotros hemos tenido ha sido esta, ¿no? El hecho de profundizar directamente al jugador. ¿Cuál es el otro problema? El problema que hay en el jugador africano es justamente que es África. Entonces, el jugador africano tiene muchas carencias. No hablamos de táctica técnica física, sino carencias de acceso a la información o de acceso a la educación, ¿no? Y entonces esto hace que aún sea mucho más difícil. Además, África es muy grande, las distancias son inmensas, los sueldos no es que sean muy, muy altos y entonces, claro, como todo profesional que vive del fútbol, pero vive para el dinero, para alimentar su familia, pues es muy difícil hacer entender la tolerancia que existe cuando hay ciertos problemas estructurales en el club, ¿no? Y aquí ya hay un poquito más de factor psicológico detrás, ¿no? Experiencias que uno ha vivido en España, pues faltas de pago, retrasos en pago, situaciones de jugador, etcétera, no tienen nada que ver en el mundo africano. Aquí estamos muy cómodos. Aquí estamos muy cómodos. Entonces allí, si cualquier carencia mínima, el hecho de que no haya agua corriente, pues allí te implica pues rápidamente enfermedades, problemas, etc. Sí, claro, como tú, es lo que, vamos, con lo que inicié esta conversación, ¿no? Tristemente es lo que lo que comentaba hace rato, ¿no? Siempre cuando se habla de África es con este tono negativo, sobre todo por los problemas fuertes.
que tú comentas, ¿no? Y más que tienen. Pero es lo que comentaba, ¿no? A veces también hay que por lo menos mm, sacarlo lo más, digamos, lo más positivo que se pueda, lo bueno que hay. Y claro, pues, o sea, mm, cada quien, sobre todo en cada país, en cada lugar en donde vivas, tiene su realidad, ¿no? Y claro, pues hay que aceptar la realidad y ver qué se puede hacer. Ahora, hablando justamente de esto, ¿no? Ahora vamos hacia España. Tú has entrenado ahí en España, comenzaste como segundo entrenador, ¿correcto? Ujú. Bueno, Eh, empecé como primer entrenador en base, en base. luego fui primer entrenador de categorías regionales, y ya cuando Ujú. pasé a categorías nacionales, pues fui segundo entrenador, sí. Comenzaste en el Centro de Sport Suria, ¿correcto? Empecé en el Suria, sí, correcto, de primer entrenador, luego ya pasé de asistente a otro equipo regional que se llamaba DIA, y de ahí saltamos ya a la categoría nacional, Granollers, Sabadell, Palamós. Ujú. Correcto. Horta. Ujú. Sí, 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 pero a lo que voy es, bueno, obviamente, como tú dijiste, ya en España, obviamente es otra cosa. La logística, todo eso. Eh, ¿Cómo? A mí sobre todo, mm, soy fanático de fútbol, lo he visto desde hace años, más, siendo totalmente honesto, no soy un experto, no tengo los conocimientos. Claro. Sé ciertas cosas, pero como aficionado. No, no, no tengo los estudios ni todo eso porque no he entrado en ese tema. Y este podcast es más sobre todo, no es para salir de aquí y decir soy el experto, no. Es es un podcast para todos y es sobre todo tener esas conversaciones. El fútbol en España, obviamente cada país tiene un fútbol diferente. ¿El fútbol español cómo es? ¿Cómo lo describirías? O incluso Ah, no vayamos a España. Ahí en Barcelona, en Cataluña, ¿cómo describirías qué es el fútbol? ¿Cómo se juega el fútbol ahí? eh, primero de todo, nadie es experto de nada. No conozco a nadie que sea experto de nada, porque Ajá. incluso el que se define experto tiene carencias de otras cosas. O sea Sí, que sí, aquí todo el mundo tenemos mucho que aprender. sí. Ah, en cuanto a fútbol, digamos de aquí Barcelona, es un fútbol marcado muy por la asociación. Pues intentan buscar un juego muy colectivo a través del balón, ser muy protagonistas con el balón, generalmente. Es la idea que desde las escuelas de entrenadores han intentado inculcar, ¿no? Un juego asociativo, juego muy con una identidad, intentar tener una marca, ya sea el sistema que quieras utilizar, ya sea el 4-3-3 del Barça, el actual o el 4-4-2 del Manchester United de toda la vida, pero no deja de ser un fútbol asociativo, con protagonismo, que es lo que se está asemejando más actualmente a fútbol actual, comparando con el fútbol inglés de toda la vida, ¿no? Cuando el fútbol inglés era todo fútbol directo, segundas jugadas, fútbol más de choque, fútbol más fuerte, etcétera. Este fútbol es el fútbol que se intenta jugar en África, ¿vale? Un fútbol más directo, más de choque, más físico, porque al final el fútbol africano es eso, ¿no? Es un fútbol muy técnico y muy físico, y muy poco de juego colectivo. Muy Mm, poco de juego colectivo. ujú. Ah, en Europa, en general, yo tampoco es que sea un experto en el tema, pero yo tengo la sensación de que el fútbol en Europa en general y también quizás en Sudamérica es un juego más para el aficionado, ¿no?
para el espectáculo, para que el juego colectivo, para que se desarrollen todas las fases del juego bien, sean identificables, etcétera, ¿no? En África premian mucho el individualismo, la jugada individual, el jugador que dribla 4 o 5 veces al mismo y a su sombra 3 veces, etcétera, ¿no? Y de hecho, pase donde pase, pase en el área propia, pase en el mediocampo, cuando hay un jugador talentoso que saca el balón, que dribla tres, que hace una rabona, que hace un cañito, aunque sea en su área, el público se emociona. ¡Ah! El estadio ruge, ¿no? Eso es práctico, eso no es práctico, eso es válido, eso no es válido. Bueno, no voy a ser yo. A mí no me gusta, personalmente, a mí no me gusta. Ah, pero hay jugadores hay entrenadores que sí le gustan, jugadores que sí lo permiten. Bueno, ellos sabrán. Al final, yo entiendo que hay momentos que se puede hacer eso en según qué situaciones de juego y hay momentos que no se puede hacer. Si estás ganando 3-0 y faltan 5 minutos, pues lo puedes hacer. Si estás perdiendo, no lo puedes hacer en el área. Pongo 2 ejemplos bastante distantes para que se entienda, ¿no? Uh, pero no dejas de ser fútbol, no dejas de ser fútbol. Y entonces, cualquier equipo en este mundo te puede ganar y puedes perder. Por muy fútbol bonito que hagas, por muy bien que juegues a fútbol, por los mejores jugadores que tengas en el mundo, por que estés jugando en Barcelona, en Manchester City, en Manchester United, en Burundi. Todo el mundo te puede ganar, todo el mundo te puede perder, porque al final esto es un juego. Y no nos podemos olvidar que esto es un juego. Y el juego tiene dos fases. Ganas, pierdes y a veces empatas. Sí, sí, sí. Ya entendí. Entonces, claro, como lo que tú comentas es, sí, claro, al fin y al cabo, el fútbol como tal es un deporte, un juego de equipo. Juegan 11 contra 11. Y claro, y lo que sobre todo obviamente se fomenta en Europa, en Sudamérica, en el fútbol en general, para que sea espectáculos que brillen, si no los 11 jugadores, la mayoría, ¿no? Que compartan el balón y todo eso. Y en África es más bien de que quieren que ver el brillo individual, que brille el individual, o sea, que brille uno y que los demás pues tengan sus momentos, pero que sobre todo brille uno. Entonces, a lo que yo entiendo es, a lo mejor sí, sobre todo puedes decir hasta es mm, diferente, ¿no? Porque normalmente, sobre todo cuando ves el fútbol europeo, y sobre todo equipos como el Barça, como el City, como el Bayern de Múnich, todos esos equipos, es un equipo que juega siempre en conjunto, que juegan equipo, que se comparten el balón y claro, y usan sus individualidades, o sea, usan el brillo que tiene cada jugador individualmente, pero al fin y al cabo para el conjunto, para todos, o sea, para el equipo. Y en África, a lo que tú comentas es de que pues le gusta más que brille uno y a ver qué pasa, ¿no? Yo entiendo más que el juego colectivo sirve para destacar el talento Ujú, individual, ujú, porque al final tú aplicas ciertas normas, ciertas situaciones que te servirán para que en un momento concreto alguien concreto use su talento para mm, descuadrar cualquier situación de juego del rival. Y en cambio en África usan el talento ujú. como parte del juego colectivo. Entonces, ellos pegan mucho más el talento que no el juego colectivo. Y es una de las cosas que nosotros hemos intentado cambiar, ¿no? De hecho, los que son los equipos punteros, los que hemos estado arriba, son los que hemos profundizado mucho más en el juego colectivo y el talento aparece cuando tiene que aparecer, en momentos puntuales, en uno contra uno, juegos en banda, situaciones para intentar descorchar según qué situación de juego. Ahí es donde tiene que aparecer el talento. Pero el talento como tal, individualmente, al final, si tú tienes un equipo que tienes jugadores talentosos, tú tienes un colectivo y tapas esos agujeros, el equipo rival ya tiene esa carencia colectiva, ya no puede avanzar. ¿Por qué? Porque su talento ha estado taponado, ya no puede evolucionar.
cosa que los otros equipos que han intentado jugar, los 7 8 equipos que hemos intentado jugar al balón, el talento aparece en según qué situaciones de juego, que es lo normal, es lo que pasa aquí en Europa, ¿no? Tú ves a Paris Saint-Germain, ves a Madrid, ves al Barça, ves a Manchester City y todos los jugadores son buenísimos, pero hay momentos concretos que tiene que aparecer el talento de Mbappé o de Messi o de Kroos o de Modric o de Benzema o de Vinicius o de Pedri o de Dembélé o de Lewandowski. Ese momento puntual es porque el juego colectivo hace que ayuda a que en ese momento puntual esos jugadores saquen su talento. Claro, claro. Muy bien. Y ya para terminar, este, una pregunta que le hago a todos, porque al fin y al cabo el protagonista es el invitado. ¿Cómo Bueno, no, empezó? los protagonistas son los oyentes, siempre. Correcto. ¿Cómo empezó tu amor al arte? Lo que yo le llamo el amor al arte. ¿Cómo comenzó? ¿Cuándo dijiste tú, yo voy a dedicarme al fútbol? ¿Cómo empezó Bueno, ese amor al fútbol? ¿Cómo te encariñaste con a ver, yo empecé de fútbol de pequeño, que era una escuela cerca de Barcelona, yo soy de Manresa, empecé de fútbol aquí en un equipo de barrio. Mi padre me apuntó juntamente con mi hermano. Mi hermano es mayor que yo, pasó para otras vías, se fue más al mundo artístico. Yo seguí jugando, tampoco que fuese una estrella ni un talentoso, sino que iba jugando, iba haciendo mis cositas. Ah, y bueno, llegué a jugar a fútbol senior y tal, me lesioné de la rodilla y esos 6 meses que estuve parado, pues ya fue el primer momento en el que dije, hostia, aquí yo quiero continuar y tal, ¿no? Cuando continué, yo era portero. Cuando recuperé la lesión y volví a jugar, a los 3 meses me rompí la otra rodilla. Entonces allí ya tuve que dejar el fútbol. Y con ello me entró el chip de si quiero vivir en el fútbol o quiero seguir trabajando en el fútbol, no vivir, sino si quiero estar vinculado en el fútbol, algo tengo que hacer. Entonces me informé, me empecé a entrenar ahí a algún equipillo y tal de base, me gustaba, me informé, me saqué los títulos, 1, 2, 3 y tal. Estuve entre medio de eso, estuve muchos años en la Federación Catalana de Entrenadores, cursando clases, entre ellos pues jugadores, exjugadores profesionales, algunos que están en banquillos profesionales actualmente, de primera división española y segunda. Los tuve de alumnos y, y bueno, claro, ahí ya estaba vinculado al 100% del fútbol, vivía del fútbol profesional o vivía del fútbol no profesional, por lo que esto me hacía a mí tener más o menos cubiertas lo que eran las ganas o el objetivo, ¿no? Pero me llegó la oportunidad porque yo iba vinculando, ¿eh? El entrenador banquillo que se entrenaba por las tardes, noches aquí y por las mañanas trabajaba de clases, ¿no? De profesor. Pero me llegó la oportunidad esta de entrenar a Burundi. Bueno, primero fue después del COVID, que estaba todo parado. Me fui, la primera experiencia fue en Andorra, en Liga Profesional en Andorra, en el cual la primera experiencia fue entrenar en un equipo de la mitad para abajo. Cuando terminé esa experiencia me fui a un equipo que había ganado la Copa y me fui a la Conference a jugar competencia europea. Y de allí pues salté a Burundi y en Burundi pues me salió esta oportunidad de fútbol profesional, 100% profesional y, y aquí estoy. Yo quiero seguir, me gustaría seguir en la rueda, es muy difícil y más porque yo no soy jugador profesional. El jugador profesional lo tiene mucho más fácil. Al final el fútbol es para futbolistas.
claro. Y cuando un futbolista termina, continúa en el mundo del fútbol, ya sea de director deportivo, ya sea de secretario técnico, ya sea de utilero, segundo entrenador, preparador físico, pero está en el mundo del fútbol. O presidente, pero está en el mundo del fútbol. Los que somos de la puerta pequeña nos cuesta mucho más, hemos tenido que picar mucha más piedra Ujú. y cuando tienes la oportunidad, como ha sido mi caso, pues quieres seguir, no lo tienes tan fácil. Y aquí estoy, ahora de vacaciones y a ver qué pasa el año que viene. No tengo claro qué me va a pasar, no lo tengo claro aún. Sí, es lo que me comentaba una vez un, un conocido mío que está en el Real Oviedo. Él es un chico muy joven y él comentaba lo mismo, de que, claro, él encontró esa oportunidad en el Real Oviedo y así, pero que obviamente si quiere encontrar una oportunidad ya de lo más, o sea, ya en lo profesional, ya en, bueno, más bien ya en el primer equipo, digamos, en un primer equipo de primera o de segunda división, la tiene complicado, sobre todo porque él da un ejemplo muy bueno, ¿no? Que, por ejemplo, si el Kun Agüero mañana quiere ser entrenador, es mucho más probable que le den el puesto al Kun Agüero que a él, por lo que tú comentas. Pero también estaba, obviamente, en mi investigación. También me acuerdo mucho, se me quedó muy grabado algo que me dijo, que es que incluso desde cuando son futbolistas, en lo juvenil, se les fomenta dos cosas, lo deportivo, pero también lo académico, los estudios. Y bueno, obviamente checando contigo, haciendo la investigación, tienes estudios de fútbol, pero también estaba viendo, tienes estudios de negocios, o sea, tienes una titulación en administración de negocios. Mm, eso también, bueno, me imagino que obviamente te ayuda a abrir otras puertas, ¿no? Porque, o sea, no es solo el estudio del fútbol, también tienes ese estudio de administración de negocios. ¿O tú cómo lo ves? También lo puedes aplicar tanto, o sea, juntar el mundo del fútbol, obviamente que tiene que ver con los negocios, Ah, o tú cómo te gustaría usar esos conocimientos que tienes, o sea, tú tienes algo extra, que es eso, la administración de negocios. ¿Tú cómo lo ves eso? ¿Cómo lo usarías? ¿O cuál es tu ya lo plan, estoy, no? ya lo estoy usando. Al final, eh, mi familia tuvo negocio familiar, entonces yo cuando terminé el mundo del fútbol, bueno, iba combinando fútbol y estudios, terminé lo que era la fase de bachiller, me fui a la universidad, me saqué la administración y dirección de empresas y estuve trabajando pues, en tema de administración, en el negocio familiar y este conocimiento ya no de números, porque al final la contabilidad a mí no me ha gustado mucho siempre, pero sí la administración y gestión de personas, lo estoy aplicando al día a día en mis facetas, ¿no? Y es unas cosas que yo, por suerte, mi familia me inculcó muy, en unos valores muy buenos, ¿no? De, tú quieres dedicarte al fútbol, si puedes, dedícate al fútbol. No creo que te dediques al fútbol, pero después ya tienes que estudiar. Y de hecho, todos mis hermanos hemos estudiado, todos. Yo tengo un hermano que es médico, otra hermana que es maestra, otro hermano que ha estudiado también administración de empresas. O sea, todos mis hermanos han estudiado y el valor del esfuerzo familiar, ¿no? Mis padres se han esforzado muchísimo para que todos tuviésemos un porvenir y al final cada uno ha cogido su vía, ¿no? Y a mí me ha tocado esta del fútbol, que espero no dejarla y continuar en ello. Y es un mix, es cierto que es un mix. O sea, a mí mi formación académica universitaria me está ayudando a mi formación futbolística. Yo creo que mi formación futbolística me está ayudando también a ser, a tener otros valores que puedo aplicar en el mundo empresarial, que no uso mundo empresarial, pero sí mis conocimientos empresariales, mis conocimientos universitarios y aplico bastante conocimientos de lo que he vivido en mi negocio familiar, cuando tienes personas a tu cargo, a administración general, cómo ayudar a la gente, cómo la humanidad o la humanización que te ayuda, te acabas llegando a la persona.
por ejemplo, te pongo el caso del Burundi, ¿no? Hay momentos que en Burundi, pues la comida no es la que uno desea, ¿no? Al final, la comida del deportista en Burundi es casi siempre lo mismo. Es arroz, es lenga-lenga, es manioca, ¿cómo se llama? Beans. Beans en español. ¿Frijoles? Eso, frijoles, gracias, sí. Siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, yo Ujú. intentaba ayudar, pues una vez a la semana me iba a comprar pollo, para que Ah, hiciesen pollo, comiesen pollo una vez a la semana. Les motivaba, por ejemplo, decir, oye, si ganamos estos 3 partidos, os voy a comprar 2 cabras, vamos a comer carne, ¿no? Porque son cosas que no están acostumbrados. Entonces, estas cosas, que son detalles que tampoco a uno le cuesta mucho, hace que hay una gestión de grupo mejor claro. para llegar a término al objetivo futbolístico, porque no deja de ser cualquier gestión, cualquier motivación de una empresa que te pueden dar, mira, que si llegamos a estos objetivos te vamos a dar tanto de beneficio, no sé qué, no sé cuántos, porque tenemos estas ventas o importantes o este producto que se tiene que vender en X días. Mm, claro. Acaba siendo lo mismo. Ya para terminar, que ya queda muy poco tiempo, pero eso es bien lo que te comentaba hace rato, ¿no? Como director técnico eres un líder, pero también para los negocios tienes que ser líder. O sea, al fin y al cabo es algo que es algo